Uno de los elementos de las transmisiones es que pues recorrimos el mundo en los 5 continentes. Europa, nos ven aproximadamente 57 lugares de habla hispana, y los intereses importantes para América Latina, desde Canadá hasta la Patagonia. Y recordemos, amigos, que todos los viernes en Tertulia Vespertina y Nocturna hacemos los comentarios también de la noticia publicada en los periódicos de circulación nacional. El día de hoy tendremos una entrevista directamente. Bienvenido el licenciado Gilberto Martín Rodríguez Emeraldo, egresado de la Universidad del Valle de México. Él tiene una experiencia en juicios orales. Juicios orales, sí. Y también es candidato a la maestría de juicios orales penales. El licenciado Gilberto, tuvimos oportunidad de platicar con él y nos presentó un proyecto sumamente interesante que se llama Plan de Reinserción Total. ¿Qué significa esto, licenciado? El plan retro es la intención de, con el nuevo sistema oral penal, de llevar a la reinserción a todos los imputados que después de la audiencia inicial hasta la sentencia salen bajo alguno de los diferentes las diferentes formas de llevar a cabo la sentencia. En este caso, el juicio que se hace, si lo podemos interpretar de esta manera, el indiciado es una persona que ha cometido algún delito. Sí, de hecho, el plan retro va encaminado para las personas que han cometido delitos menores, que el juez considera que pueden permanecer en libertad después de la imputación. Entonces es buscar la manera de que estas personas no sigan cometiendo los mismos delitos. ¿En qué sentido? En que si la sociedad les da lo que ofrece el artículo 18 constitucional, en prisión se los dé en libertad. O sea, vamos a que el Estado ofrezca deporte, trabajo y desarrollo personal en cuanto a educación y en cuanto a un oficio, para que estas personas no sigan delinquiendo y se reincorporen a la sociedad como tal. Yo creo que uno de los elementos más importantes es la legislación, amigos, esta legislación contemporánea en México y en muchos lugares del mundo. ¿Cómo podríamos interpretar este hecho del delito menor, licenciado? Son aquellos delitos de poca monta que se realizan todos los días en todas las ciudades del mundo, a que desapoderan a una persona de su celular, de su cartera, de algún bien, y que pues van a juicio, y que el juez de control en ese momento determina dejarlo salir bajo la premisa que tienen que ir a firmar y presentarse a todas y cada una de sus audiencias. Yo creo que uno de los elementos, lo estamos viendo constantemente en la publicación en los periódicos, amigos, de que hay alguien, en el caso de que entran a una tienda, roban cerveza, refrescos, cigarros, en el caso del metro de la Ciudad de México, quienes sustraen los celulares. Estábamos leyendo una de las noticias el día de ayer que la policía, no la policía del Distrito Federal, sino la policía industrial o bancaria, había recopilado aproximadamente 1,700 celulares. Si en un momento determinado algunos de ellos los detiene la policía, los lleva a la siguiente delegación, y para que ya hacer la reinserción, ¿cuál sería la propuesta que usted está haciendo, licenciado? Esta propuesta se basa en 3 ejes rectores muy importantes. El primero es darle, deporte, el segundo trabajo y el tercero educación, en el sentido de que al ser una pena tendrían beneficios en la misma, de que por cada día que realicen sus funciones, sus tareas, van a tener 3 días menos de sentencia. ¿En qué nos ayuda esto? En una doble vía.
que el indiciado va a poder reinsertarse a la sociedad, y bajarían los índices delictivos y conforme a lo que marca el artículo 4º constitucional se le otorgarían los derechos y beneficios que todo ciudadano tenemos y debemos tener en todo momento, que sería trabajo, un trabajo digno, escuela y deporte. Yo creo que uno de los elementos es cómo aceptarían estos indiciados este tipo de propuestas que usted está haciendo en esta reinserción de este proyecto en un momento determinado, cuando esta persona que está delinquiendo pues tiene que llevar una economía a su casa porque tiene esposa y tiene hijos, tiene familiares de la tercera edad para atenderlos. Habría ese tiempo y ya no llevarlo a la prisión directamente, sino que llegara al lugar donde se le va a dar escuela, donde se le va a enseñar el hecho de una profesión, en una instancia que él pueda ya no delinquir, pero sí tenga un trabajo. De hecho, es en lo que basa este plan. ¿Por qué? Porque cuando los jueces de control dejan en libertad condicional a todos los indiciados, ¿qué les queda hacer? Seguir robando. ¿Por qué? Porque la sociedad no les da la oportunidad de continuar con un trabajo honesto, digno. ¿Qué hacemos? Pues los tachamos y siguen viviendo abajo de los puentes, en ciudades bastante marginadas, en lugares muy desabastecidos de servicios. ¿Qué sería con este plan? Se le daría el trabajo digno y la incorporación a una expertise para que pudieran seguir desarrollándolo cuando termine su sentencia. Ese sería el foco central. Esto aunado a una práctica deportiva supervisada por médicos, supervisada por sociólogos, supervisada por trabajadores sociales, para realmente llegar al cabo de la reinserción total del individuo. Ese es lo que se buscaría con este plan. Yo creo que aquí hay un elemento muy interesante. Usted ya mencionó sociólogos, gente que estuviera cubriendo estas responsabilidades. ¿Qué respuesta daría un psicólogo o un psiquiatra a través de ello? Quiero mencionarle uno de los casos que hemos visto muchas veces de gentes que han sido detenidos alrededor de 36, 40 veces y que inmediatamente el juez, de acuerdo a lo que hemos leído, o alguna persona en especial, determinan que como no es un delito grave puede reincorporarse, pero vuelven a delinquir. Bueno, este fenómeno sucede precisamente por lo mismo, de que no tienen el campo laboral. ¿Por qué? Porque nadie les da la oportunidad de llegar a eso, ¿no? O sea, con el simplemente haber salido de una delegación o de haber salido de algún reclusorio, desde ese momento son tachados socialmente, cuando debería de buscarse la reinserción de estas personas, porque sabemos que si no se les da la oportunidad de trabajar, van a seguir delinquiendo. Ese es su modus vivendi, buscando la manera fácil de seguir subsistiendo y llevando pues su modo de vida, ¿no? Que en este caso la gran mayoría de los que siguen delinquiendo es para drogarse. Aquí ya se presentan algunos aspectos importantes de que cuando alguien va a buscar, en el caso de una persona que ha delinquido, va a tratar de estar dentro de esa estructura de la sociedad, va a buscar un trabajo, algún centro fabril o alguna institución, y lo primero que le piden es una carta de conducta no penal. No sé si el término es el correcto, pero ¿qué pasa cuando estas personas llevan un documento y no se les otorga porque ya tienen problemas de haber delinquido? De hecho, es una carta de antecedentes no penales, y yo digo, es la primer marginación que le hacemos al individuo al no permitirle con esa carta seguir su ámbito laboral. ¿Qué sucede? A lo mejor fue una falla, un delito menor y por el cual terminó en un reclusorio. Sucede que con este plan, al cabo del mismo, que ya
tuvo su sentencia de cabo a rabo, que ya hizo todas sus especialidades. Parte de lo que se propone es que al final de su sentencia reciba el borrarle sus antecedentes penales, porque de hecho estamos hablando de delitos de poca monta que realmente no son no son de alto impacto en la sociedad, y se le estaría dando la oportunidad a esos entes de seguir trabajando en un ámbito laboral pues, común a todos, ¿no? Ahora surge una duda, y la pregunta es: ¿en dónde se crearían los centros de nueva formación, por decirlo de una manera, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista escolar, para que esto no continúe, ya que se está tratando de evitar el mayor número de asistencia a las prisiones, porque hoy sabemos que las prisiones están saturadas de estas personas? De hecho, ya se cuenta con las instalaciones para adultos para que lleven primaria y secundaria. Sería por parte de la SEP. Por parte del gobierno central sería otorgarles trabajos fijos y remunerados para que en ese ámbito empiece su reinserción. Y el deporte, pues tenemos las suficientes instalaciones como para poder empezar con un plan de trabajo en el cual la SEP, hablando de profesores de educación física, el DIF nacional o el DIF local, aporten trabajadores sociales, y el mismo gobierno proporcione sociólogos para llevar el chequeo de conducta, así como la Secretaría de Salud, controles antidoping, desde primero un servicio médico integral, que cuenten con servicio médico, que cuenten con un archivo médico desde que ingresan al plan hasta que lo terminan, para ir viendo cómo el indiciado va terminando con esa adicción y se va reincorporando a una actividad social. Esto aunado de que sería un plan de trabajo de la SEP con talleres puede decirse manualidades, como plomero, como carpinteros, como electricistas, no sé, de manejo de maquinaria pesada, para ir llevándolos así de la mano a una reinserción. Y con esto pues, estaríamos involucrando tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales, porque esto debería ser a nivel nacional, no nada más a nivel Ciudad de México. Sería un desarrollo nacional el que se podría hacer con respecto de este tipo de indiciados, de imputados, o hasta de sentenciados, porque le digo que si van progresando en el camino que se les va marcando, pues podrían terminar a cabo siendo técnicos en algo y recibir de la propia industria, de la iniciativa privada, el apoyo, porque ya no tendrían antecedentes penales, serían gente reinsertada a nuestra sociedad. Yo creo que aquí surgen elementos sumamente interesantes, y yo me atrevería a llamarlo de una manera la migración de las grandes ciudades a la provincia, y la migración de las pequeñas comunidades en búsqueda de un trabajo, y muchas veces esas gentes que van tanto de los centros de las capitales, de las poblaciones mayoritarias, y van a los lugares donde pues hacen una reinserción del delito. Y eso lo sabemos, que gente que viene de provincia a las capitales, sobre todo en la República Mexicana, bueno, en el mundo entero lo encontramos, pero hablando específicamente de México, la gente que viene de provincia a las ciudades, y de las ciudades a las pequeñas poblaciones, y lo estamos viendo en las informaciones periodísticas. ¿Cómo resolveríamos eso, licenciado? Esa es parte de este plan. ¿Qué sucede? Si tenemos en la Ciudad de México imputados que vienen de Guanajuato, de Toluca, de Michoacán, que eran agricultores, pues sería prácticamente imposible insertarlos en la problemática de la Ciudad de México. Sería más fácil hacer intercambios de imputados del estado de Guanajuato al Distrito Federal, y del Distrito Federal llevarlos a sus estados, siendo que si este es un plan nacional, se desarrollaría en el mismo sentido. Sería
una correlación entre el distrito y todos los estados con el distrito, porque tenemos gente del distrito pues, desde Yucatán hasta Ensenada, ¿no? Y tenemos gente de Ensenada en el Distrito Federal que vino del campo para acá para buscar un mejor modus vivendi, y aquí pues, se encontró nada más con que era delinquir por las pocas posibilidades de trabajo. Exactamente, las pocas posibilidades de trabajo que aquí se encuentran y la gran lucha en que hay para poder conseguir un trabajo. Ahora, bueno, ese aspecto, de acuerdo a las posibilidades de intercambio con los estados de la República, con los gobernadores o quien maneje la legislación en cada uno de los lugares, pero ahora, ¿qué pasa, licenciado, con los extranjeros, los que vienen de otros países? Porque no nada más podemos decir, ahora se está hablando de Centroamérica, hablan de ciertos grupos, no quiero mencionar los países, pero lo sabemos de lo que está sucediendo, hasta de los países más avanzados tenemos que migran delincuentes hacia otros lugares, en el caso de la República Mexicana, que vienen de Europa, de Asia, de África, etcétera. Bueno, simplemente en ese aspecto lo adecuado sería, aquí cometieron el delito y extraditarlos sería una manera de regresarlos a la carestía. Podría ser también vía relaciones exteriores el poder cubrir con ese programa, que se les tomaría como parte integral del plan y se les reinsertaría en la sociedad como si fueran mexicanos, y al final de su sentencia, pues, entonces sí se les podría deportar, pero ya tendrían las herramientas como para que en sus lugares de origen puedan subsistir de manera honesta y pues lo suficientemente atractiva para que sigan en sus lugares de origen, porque si regresamos a todos los migrantes que vienen, pues vienen por búsqueda de trabajo, vienen por busca del sueño americano, y pues México se ha transformado en un lugar de puro paso a que ya se quedan en nuestro país. Entonces, y aquí, ¿a qué se dedican? A delinquir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues aquí delinquieron, buscar la reinserción, y ya terminada la reinserción podemos realmente mandarlos a sus países, pero ya con una capacitación y un grado escolar mejor al que llegaron, porque hay gente que viene que no sabe ni siquiera leer, y el plan conlleva de que pueden llevarse a tomar su primaria, tomar su secundaria, y a la vez volvemos a hablar de talleres prácticos de plomería, de electricidad, que esto en cualquier momento ayuda, en cualquier industria necesitan un plomero, un electricista. Entonces este sería el vehículo por el cual se acogería a los delincuentes, volvamos a decir que es de poca monta, que son delitos de no alto impacto. ¿Por qué? Porque los delitos de alto impacto se manejan de otra manera, no los podemos tomar en libertad. Tiene que ser, ellos sí tienen que ser encarcelados, entonces ahí no entra el plan reto. Bueno, yo creo que este plan reto está determinando que para disminuir la alta población de las cárceles sería darles esta ubicuidad hacia el futuro de las gentes que delinquen por un pan, por una cartera, por el celular, etcétera, sino darles una respuesta. El robo es fácil, por decirlo de una manera, pero en sí la reinserción tendrá que ser, sí con dificultades, pero con mayor aprovechamiento hacia el futuro de aquellos de los cuales están saturadas las cárceles en diferentes lugares. Hemos visto, por ejemplo, en el caso, por mencionar España específicamente, que tienen pues prácticamente una aceptación, no solamente España, Francia, Alemania, que están teniendo aproximadamente un promedio de 20,000 personas cada 6 meses, y este es uno de los casos, estamos hablando exclusivamente de México, amigos, de que se está tratando de evitar esa exagerada población que se tiene en las cárceles mexicanas. ¿Cuál sería este otro elemento a través de, ya se puede considerar en este proyecto de reinserción, está estipulado en la legislación mexicana, licenciado? De hecho, está considerado está tomado en cuenta en el 18 constitucional para los imputados que estén en las propias cárceles. El plan reto sería hacerlo fuera de las cárceles, que se les diera su acondicionamiento físico, su seguimiento médico,
el trabajo en sí y la educación fuera de la cárcel, porque a eso sí tendría que adecuarse al 18 constitucional, porque está tomado en cuenta que sean las personas que estén dentro de las cárceles. Entonces al ente que está fuera de la cárcel no tiene reinserción social, se le deja libre y por así que a su libre albedrío va a seguir andando por estas calles de México. Yo creo que aquí hay algo, amigos, que a mí me parece muy interesante porque pues hemos visto que en algunas de las cárceles en la República Mexicana, pues algunos de ellos han terminado estudiando y salen ya con un crédito después de estar 8, 9, 10 años dentro de prisión, donde se les enseña a leer, a escribir. En el caso, la semana pasada leímos de un personaje que se recibió, si es que el término adecuado es el de sacerdote, y en algunos otros casos, recordemos por ejemplo aquel hombre que se dedicaba a darle muerte a mujeres y que termina como abogado también, que fue un caso muy particular en donde el licenciado Jacobo Zabludowski, en paz descanse, tomó pauta para que este hombre pues se recibiera de abogado dentro de la propia prisión, y lo hemos visto como algunos otros también pues han hecho un trabajo. ¿Qué más propondría usted en ello, licenciado? De hecho, es más fácil que la gente que esté en prisión se reciba de un grado mayor al que entró. Si entró por robo, va a salir por narcotráfico, por asesinato, por secuestro. O sea, son pequeñísimos los ejemplos de las personas que salen de la prisión o que en misma prisión reciben una educación superior, a los que vemos que cuando salen de la cárcel ya tienen otro grado. El chiste de este plan es precisamente hacer la reinserción fuera del ámbito de los muros de la cárcel, para evitar la contaminación masiva de esos imputados, de que su conducta quede en robo, en lesiones, y no pase de eso, quede en eso, y de ahí buscar la disminución del delito a diluirlo de manera pues, no permanente, pero sí constante, ¿no?, en este aspecto. Yo considero que este hecho, por la propuesta que se está haciendo, es que más que el propio personaje que ha sido ubicado para una corrección de sus propias actitudes, yo siento que los que van a ser mejor beneficiados es la familia, los hijos, la esposa y muchas veces hasta los padres que están dependiendo de una economía. ¿Estoy en lo cierto? Sí, de hecho, al mejorar el modus de vida del imputado, su entorno social pues va a mejorar. Simplemente va a dejar de haber pues, maltratos, carencias, y se va a convertir, pues yo creo, en un vínculo familiar más virtuoso, más estable, al que cuando el jefe de familia su trabajo es el delinquir, pues toda la familia empieza a recibirlo como algo normal. Si el jefe de familia trabaja de manera honesta, pues toda la familia lo recibe como que eso es lo normal. Entonces, si tenemos que el jefe de familia es la imagen de su entorno, pues vamos a buscar que el jefe de familia o los menores o la gente que ya delinquió, pues reciba la reinserción social para que sea un ejemplo para bien y se vuelvan círculos virtuosos, no círculos no virtuosos. Perdón, pero se me fue Sí, yo creo que este círculo social es determinante para dar una cobertura diferente, ya que yo siento que los medios de comunicación tienen una influencia muy fuerte, porque a veces es muy fácil ver simple y sencillamente una película y hacer un elemento imitativo de lo que usted acaba de mencionar con respecto a las actitudes de alguien que se le hace fácil salir y asaltar a alguien en la noche, robarle el celular o la ropa o algunos otros elementos y hasta cometer quizá un crimen, como lo vemos todos los días, alguien que le quieren quitar el reloj y pierden la vida por esa circunstancia. Hemos visto, por ejemplo, aquellos que asaltan camiones, que de repente por ahí pues aparecen pues una serie de personas que han sido
manejadas a través de la negligencia del propio asaltante y pierden toda una estructura y se pierde una vida, que a veces hasta los propios delincuentes pierden la vida, ¿no? Dentro de este hecho, ¿cómo podríamos ubicarlo? Es parte de su tesis como abogado para darle este proyecto, y cómo lo ubicaría usted en estas grandes experiencias, ya que lo tiene formateado en una primera parte, en una estructura legislativa, vamos a llamarle así, y piensa usted redactarlo para hacer un libro que sirva hacia el futuro para los futuros abogados? No, de hecho este es un programa un proyecto de tesis, más que buscar un libro, pero también sería buscar la reinserción por medio de este plan hacia esos imputados que realmente los estamos dejando en la calle solos a hacer lo mismo. Como usted lo ha dicho, es muy común de que veamos asaltos en camiones, en la vía pública, y no nomás en la noche, a todas horas ya hay asaltos. Entonces, bueno, eso ha sido siempre, pero ahorita han aumentado por lo mismo. Es buscar que eso disminuya. Sí, es muy fácil delinquir, pero ya cuando tienen que cumplir con la ley es cuando se enfrentan a lo difícil, y es cuando la familia empieza a sufrir las consecuencias de los delitos que han cometido. Aquí es buscar de esa manera el cambio, es buscar un cambio social a través de la conjunción del Congreso de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia y de muchos partes del gobierno federal y local, porque si todos estos elementos se unen, llegarían a un buen fin para poder llegar a la reinserción de los hoy imputados. Yo creo que uno de los elementos más importantes es esta propuesta que usted está haciendo acerca de, acaba de mencionar tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. ¿Cómo le gustaría a usted que este documento estuviera implícito hacia el futuro? ¿A quién le enviaría usted estas propuestas, licenciado? Me gustaría que la recibiera el Senado de la República, lo analizara y buscara su viabilidad. ¿Por qué? Porque es un desarrollo social, es la búsqueda de la reinserción de ciudadanos que no han tenido las oportunidades de poder desarrollarse en un ámbito correcto de vida. Es buscar que todo mundo tenga lo que la Constitución nos ofrece, nos da. Entonces, eso sería buscar que el Senado o la Cámara de Diputados lo lanzara como proyecto y lo recibiera el Senado y lo aprobara, y buscara la forma de poderlo aterrizar con todas y cada una de las instancias que se han mencionado. Yo creo que esto es viable. Estamos iniciando una nueva etapa en el gobierno federal. Creo que pues la nueva institución que tendremos a partir del 1 de diciembre a través del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo le gustaría a usted que se ubicara este concepto y esta propuesta que usted está haciendo en este proyecto de reinserción social, para que llegara al conocimiento pues de el presidente de México? Usted acaba de mencionar el legislativo, que es la Cámara Baja, y luego el ejecutivo, que lo recibe en su momento, pero también el Senado de la República. Pues sería que llegara a conocimiento de los senadores, para que ellos a su vez lo revisaran y lo pudieran lanzar como una reforma a los artículos necesarios para esto. Ese sería el inicio. Si empieza reformándose el artículo 18 constitucional, sería el inicio de este plan.
Dentro de ello, nos faltan ya breves minutos para terminar esta plática que a mí me ha parecido muy interesante, amigos. El hecho es de que si ustedes desean tener alguna otra información, pues nos envíen directamente aquí al canal de televisión a 2013, pues algún mensaje en especial de lo que acaba de decir el licenciado Gilberto Martín Rodríguez Emeraldo, y sobre todo, ya para cerrar, de hecho, esta cobertura de esta entrevista, ¿usted ha tenido ya en su gestión como abogado algún caso en especial que haya ya usted aplicado esto? No lo podemos aplicar porque no nos corresponde a los abogados aplicarlo, le corresponde al legislativo buscar la manera de hacerlo ya fehaciente en la propia Constitución, porque esto depende de que esté en la Constitución para que pueda ser aplicado por los jueces y buscarlo, pues sea un planteamiento diferente a lo que se ha dado hasta la ahorita, que es el dejar en libertad a tanto imputado y que los deje en la calle haciendo lo mismo, no hacer nada, ¿no? Bueno, yo creo que dentro de las propuestas hacia una constitución, a mí me parece muy interesante y darlo en una ubicación de ello. Yo creo que, licenciado, pues yo le agradezco de sobremanera esta propuesta de su trabajo y de veras agradezco de sobremanera esta entrevista. Esperemos que, de acuerdo a algunos comentarios que usted tenga hacia el futuro, seguir colaborando con nosotros aquí en Comentario a la Noticia, porque creo que es importante que se transforme totalmente un elemento legislativo. Así es que, ¿algún comentario final, licenciado? Pues darle las gracias por la oportunidad de expresar lo que es el plan retro, y me tienen a sus órdenes. ¿Cómo no? Pues aquí estaremos. Pues yo quiero agradecerle a nuestro productor en estos momentos. Pues vamos a despedir esta sección para continuar con Comentario a la Noticia a través de lo que ha sido hasta este momento, en la última semana, pues las acciones directamente por parte del ya, de hecho, a partir del día de mañana, candidato electo Andrés Manuel López Obrador, y vamos a comentar algunas cosas de lo que se ha publicado en los periódicos. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, le agradezco su luego. presencia. Gracias a ustedes y regresamos en un minuto, amigos. Estamos en Comentario a la Noticia. No se vayan, regresamos en un minuto. Amigos, estamos aquí nuevamente en la segunda etapa de Comentario a la Noticia. Evidentemente esta entrevista que tuvimos hace unos minutos nos da una pauta de lo que está sucediendo en las propuestas de la legislación de nuestro país,
Y la verdad es que tener la oportunidad de platicar con el licenciado pues nos da una serie de respuestas muy importantes de la preocupación que se tiene en México sobre el futuro de la legislación de nuestro país, y sobre todo pues vamos a ver algunos de los elementos que se están dando a través de esta propuesta que se dio durante toda esta semana a través de las actividades del licenciado López Obrador. Y quiero mencionar Crónica del Metro. El día de martes 7 se publicó lo siguiente: López Obrador solicita al ingeniero Carlos Slim revisar la viabilidad de 3 proyectos técnicos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Evidentemente todos sabemos que la respuesta y el encuentro con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el ingeniero Carlos Slim pues fue de una gran sorpresa para muchos de nosotros, ya que desde hace aproximadamente 18 años Carlos Slim, el ingeniero Carlos Slim y el licenciado Andrés Manuel López Obrador habían tenido algunas diferencias muy importantes, y hoy lo vemos en la reunión con el ingeniero en el Palacio de Minería. Sobre todo se refirió a algunas de las acciones, y si vemos ahí la fotografía como lo estamos viendo en estos momentos, la imagen en el momento que es llamado el ingeniero Carlos Slim, todos los comentarios que se hicieron a nivel no solamente nacional sino internacional en los noticieros nocturnos y en la publicación en los periódicos, un poco el rostro adusto del ingeniero Carlos Slim, debido a que hoy ha demostrado el licenciado Andrés Manuel López Obrador que no hay resentimiento de ninguna especie. Ya lo hemos tocado aquí en algunos aspectos de lo que se dio antiguamente y hace aproximadamente unos 12 años, todavía hace 3 meses, cuando se habló de la detención prácticamente de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y sobre todo en esta reunión con los ingenieros de México se presentaron 25 programas prioritarios en los que podrán invertir. Pide no dejar incluso el tren Toluca Ciudad de México, pero además de los programas prioritarios que van a venir a partir probablemente de febrero, marzo o abril del año que entra, sobre todo la construcción del ferrocarril en Yucatán para darle una viabilidad a la zona económica del sureste. Pero no solamente ello, sino vienen problemas muy serios de la reforma energética creada por el presidente Enrique Peña Nieto, y dice en negrillas el periódico Crónica del Metro el día de hoy: petróleo pesado frena proyectos de refinerías. Este tipo de crudo mexicano, el 54% de la producción, implica procesos más caros para obtener gasolinas. Evidentemente aquí se están dando cuenta los resultados de la no creación de las refinerías en México. Empezó el problema con el presidente Fox, siguió el problema con el presidente Vicente Calderón, evidentemente que se detuvo en una inversión de más de 15,000 millones de pesos para la aplicación de estos hechos. Reinvertirlo requeriría una inversión de 100,000 millones de dólares al año a partir de 2020, consideran los expertos. Las 6 refinerías no están listas para procesar más crudo pesado, falta reconversión tecnológica. Evidentemente que fue la muerte de muchos de los aspectos de la economía por la detención que se dio precisamente cuando se detuvieron estas refinerías, tanto en el estado de Hidalgo y en algunos otros lugares. Recordemos que el presidente Fox habló de la construcción de una refinería en Texas, y eso causó un problema muy serio, y sobre todo cuando el presidente Calderón pues evitó que se trabajaran y se construyeran nuevos elementos en las refinerías. Y también otro de los elementos es que aparece Ricardo Anaya, que es el peor error del Partido de la Revolución Democrática. Y aquí vemos la fotografía que se publicó después de más de mes y medio con Ricardo Anaya. Pero en la reunión de ayer acerca del aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se hicieron preguntas muy interesantes, y fíjense ustedes cómo prácticamente podemos decir que las peticiones populistas, si es que me atrevo a decirlo, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hizo preguntas muy concretas, pero además preguntas que son sumamente interesantes del pensamiento liberal
de licenciado Andrés Manuel López Obrador, y dijo: ¿quién quiere ayudarnos con el aeropuerto? Y entonces dijo: me van a ayudar en la creación del aeropuerto, y todos contestaron que sí, pero además dijo Andrés Manuel López Obrador: levanten la mano los que nos van a ayudar, y todos levantaron evidentemente la mano, y ahí es donde fue la respuesta, si ustedes me lo permiten decirlo. Desde el punto de vista psicológico se aplicó la técnica de la soga, o sea, todos entusiasmados, y les dijo: bueno, pero ¿verdad que no me van a cobrar? Eso fue un excelente elemento por parte de Andrés Manuel López Obrador, porque pues las risas y los aplausos por parte de los ingenieros que asistieron dio una respuesta. El virtual presidente electo, todavía hasta el día de hoy, los ingenieros se sumaron a la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Aprovechó la reunión para presentar el equipo que conforma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para reconocer una y otra vez, como lo dijo, permanentemente la labor del ingeniero Carlos Slim. Pero también hay otros elementos que se van a manejar en esta etapa. En el momento que el 1 de diciembre se dictaminen las órdenes, a partir del 15 de septiembre, ya cuando esté formada la Cámara Baja y la Cámara Alta, se van a dar respuesta a los elementos en las propuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y dice: pensión para adultos mayores será de 1,260 mensuales. Bueno, de hecho, en estos momentos es lo que se está recibiendo por parte de los señores de la tercera edad. No habrá exclusión para quienes ya cuenten con una. Se crea escuela campesina, egresados ganarán 20,000 pesos al mes. Estos elementos de las nuevas propuestas para los estudiantes, todos aquellos que soliciten su beca, estaba mencionada, y se lo dijo al grupo de los industriales, los empresarios, a los más de 400 empresarios les hizo prometer que les iban a otorgar 120,000 millones de pesos para que ellos tuvieran, todos aquellos estudiantes de diferentes instituciones en la República Mexicana, recibieran una beca sueldo de 3,200 pesos para que ellos pudieran ir experimentando, trabajando en los centros fabriles de los empresarios que vayan a invitar a estos estudiantes. Y también se habla de algunos elementos que va a ser en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y evidentemente hasta este momento se dio la respuesta por parte de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre todo aquellos que pensamos que los magistrados reciben un sueldo de más de 600,000 pesos mensuales. Por lo tanto, evidentemente, bajo una legislación que no está aprobada en estos momentos, sino cuando ya esté aprobada la Cámara Baja y la Cámara Alta, darán la respuesta para que sea aprobado, y la disminución de los sueldos que vayan a tener aquellos que ganan más de 200,000 pesos, ya que sobre todo la normativa del futuro presidente de México dijo que nadie ganará más que el presidente de México. Este es un elemento que ya hemos conocido, pues algunos amparos que se han dado para que no tengan problemas, sobre todo jefes de oficina, y sobre todo ya también la normativa de los sindicatos, pues está dándose una apertura muy importante. Queremos mencionar algo que Andrés Manuel López Obrador ha viajado en algunos lugares de la República y nos está dando una de las respuestas más importantes de lo que será el futuro, y sobre todo algunas de las propuestas para más de 100,000 árboles hacia el sureste que van a ser sembrados para tener hacia el futuro, en los próximos 10 o 15 años, un sistema de maderamen muy importante, y no tener exportaciones de Brasil o de algunos otros lugares, tanto de Europa como de Canadá o de los Estados Unidos. Y vamos a ver sobre todo algunos de los comentarios que ya se han hecho abiertos nuevamente para la creación de nuevas universidades que se van a tener en la República Mexicana, y sobre todo que pues la burocracia ha crecido aproximadamente un promedio del 30% en 10 años. El periódico Excelsior publica, y está escrito por David Vicenteño,
Dice, en 2006 a 2016 la Administración Federal engrosó sus nóminas a pasar a más de 1.200.000 empleados. De esa fecha de 2006 a la fecha son 1.567.381. Bueno amigos, pues agradecemos de sobremanera esta oportunidad de estar con ustedes en esta entrevista que se hizo el día de hoy, y tendremos algunas otras entrevistas hacia el futuro y comentando algunos de los elementos de lo que está sucediendo con el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y quedan algunos temas que los vamos a manejar el próximo viernes a través de tertulia vespertina y nocturna. Solamente les podemos decir un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, y mi productor, tu nombre por favor. Gabriel Jiménez, quien pues nos apoyó en imagen por la ausencia en estos momentos de Karina, que anda por ahí haciendo algunos trabajos, visitando familiares enfermos, pero pues gracias Gabriel por esta participación y apoyarme con imágenes. Y bueno amigos, pues nos vemos el próximo viernes, ya saben ustedes, de 4 a 5 de la tarde, y todos los martes de 3 a 4 de la tarde aquí en Comentario a la Noticia. Hasta la próxima amigos.